estimados hermanos, Dios les bendiga. De nuevo estamos estudiando la palabra del Señor y en la serie general La Oración. En las últimas semanas hemos estado estudiando oraciones de grandes líderes, de grandes hombres de Dios. Esta noche vamos a estudiar una oración de una mujer y yo le he llamado la oración que cambió el rumbo de una nación. El pasaje que estudiaremos se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Vamos a estarlo estudiando a lo largo de este tiempo con ustedes. Para poner en contexto, hermanos, es decir, el tiempo en que esta historia se da, quiero que revisemos un poco lo que había sucedido en el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Dios sacó a Israel de Egipto, estuvo durante 40 años en el desierto y llegó a Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, la tierra fue conquistada y también repartida. Eso duró aproximadamente 7 años. Y a partir de ahí fue Josué quien estuvo gobernando el pueblo. Cuando Josué murió, y toda esa generación que había conocido los milagros y portentos de Dios, vino una nueva generación y comenzó el período que se llama los jueces. De hecho, este período estaba caracterizado por, esto es muy importante y esto justamente está en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 24. Dice Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, la característica de este tiempo, que duró aproximadamente unos 480 años, es que había mucha anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo, mis hermanos, se vio envuelto. De hecho, el libro de los jueces relata 7 ciclos de decadencia, en los que ellos claman a Dios, Dios les envía un libertador y de nuevo vuelven a estar en comunión con Dios. Ese ciclo se repite durante 7 veces. En este contexto es cuando sucede la historia que vamos a estudiar hoy. De hecho, es una de las historias favoritas de la escuela dominical. Así que vamos a la Biblia, que dice primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Este pasaje describe la familia de Ana, la familia de su esposo se llamaba Elcana y él tenía dos esposas. Vivían en Ramataim. De hecho es el único lugar donde se menciona esta ciudad. En los otros lugares se le llama simplemente Ramá y era una ciudad que estaba situada 8 kilómetros al este de Jerusalén. Elcana era un levita. De hecho, era, según el libro primero de Crónicas 6:35, era descendiente de la rama de la familia de Coat. Y justamente, mis hermanos, como levita, recuerden ustedes que los levitas estaban distribuidos entre todas las tribus. Él vivía específicamente en la región de la tribu de Efraín. Y hay un detalle muy importante, dice que tenía 2 esposas. De hecho, la bigamia o la poligamia no estaba aceptada, no era aprobada por Dios. Sin embargo, los judíos en algún momento habían llegado como a ser condescendientes con este asunto. Es decir, la habían llegado como a aceptar. Parece que la primera esposa de Elcana era Ana, pero a razón que no le daba hijos, él decidió casarse con Penina y Penina sí le dio hijos. ¿Y qué es lo que sucedía? Recordemos, mis hermanos, que como todo israelita, Elcana, y sobre todo pues que era un levita, subía
a ofrecer sacrificios. En este caso, justamente el pueblo todavía, Salomón no había venido, no había llegado, y el santuario, el templo todavía no había sido edificado. En este momento estaba únicamente el tabernáculo en la ciudad de Silo. Y Elcana con su familia subía todos los años a ofrecer sacrificios. Recuerden que la Biblia habla que los israelitas tenían 3 fiestas que era reglamentario, que era obligatorio que ellos asistieran. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, que muchos años después, ya en el Nuevo Testamento lo encontramos como la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Parece que por la descripción que se da de lo que sucedía cuando Elcana subía a ofrecer sacrificio, parece que a la fiesta que aquí se describe en este pasaje es la fiesta de los tabernáculos. Y justamente en este momento histórico, como digo, el tabernáculo estaba en Silo y Elcana subía con su familia, y una vez ofrecían el sacrificio, él compartía de ese sacrificio. Y eso lo dice primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice lo siguiente: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vean ustedes, esta era la situación que pasaba todos los años. Parece que Elcana tenía a su esposa favorita, que era Ana, aun cuando no le daba hijos, y apartaba una porción especial del sacrificio para brindárselo a ella como un regalo muy particular. Ahora, ¿por qué Ana decide hacer una oración tan profunda, tan entrañable? Y debido a que ella era estéril, la segunda esposa de Elcana, que como ya lo dijimos se llamaba Penina, la afligía continuamente. Dice en los versículos 6 y 7 del primer libro de Samuel que estamos leyendo, dice versículos 6 y 7, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La expresión, mis hermanos, que dice que la irritaba por no tener hijos, se podría traducir como que la provocaba. Y justamente esa provocación de Penina, vean ustedes, quiero que pensemos un momento en la situación de Ana. Para toda mujer israelita, el no tener hijos era considerado como una maldición. Y de hecho, cada vez que Penina se lo recordaba, lo hacía con una actitud hiriente, con una actitud a fin de hacerla sentir muy mal. Y de hecho, Ana, a raíz de la actitud que Penina tomaba, la Biblia no especifica qué palabras le decía, pero seguramente eran palabras muy duras, muy hirientes, ella se sentía llena de ira, se enojaba mucho y se irritaba mucho. Es decir, la molestaba muchísimo la actitud de Penina, y además se sentía muy triste porque sabía que no podía dar a luz ningún hijo. En esta fiesta particular que se relata en el capítulo 1 que estamos ahora leyendo, la provocación se incrementó a tal extremo que, como nosotros decimos en nuestra expresión natural, decimos es como la gota que derramó el vaso. Llegó esa provocación a tal extremo que Ana dijo, ya no más, hasta aquí voy a permitir esta situación y voy a tomar cartas en el asunto. Obviamente no habían clínicas de esterilidad como hay ahora, pues no había manera de ir al médico y buscar un tratamiento. Ya lo habían intentado durante muchos años y Dios no le había concedido tener hijos. Entonces Ana acude
al ser supremo que sabe que le puede dar una respuesta. Y toma la iniciativa en hacer una oración muy particular. ¿Cómo fue la oración de Ana? Veamos lo que dice el versículo 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, mis hermanos, estaba totalmente desesperada y lloró, dice acá, con amargura de alma. Es decir, había un sentimiento de dolor muy profundo y muy intenso en el corazón de Ana. Y lo que ella hizo fue vaciar ese dolor ante la presencia del Señor. Y dice que lloró abundantemente. Mis hermanos, hay que tomar en cuenta que cuando la Biblia agrega estos detalles es porque son muy significativos. Es decir, si lloró abundantemente es que ya se imaginan ustedes, estaba empapada de lágrimas. Y efectivamente, en los versículos 15 del mismo capítulo y 16, Ana hace referencia. Elí, el sacerdote, cuando vio que ella estaba orando de esa manera, ella la tuvo porque estaba borracha. Y en los versículos 15 y 16 ella le describe cuál era realmente las emociones que ella estaba pasando. Y le dice, Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, es decir, no estoy borracha, sino que lo que he hecho es que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, mis hermanos, Ana tenía un profundo dolor. Estaba una mezcla entre ira, amargura y tristeza. Ira y amargura porque Penina la molestaba, la inquietaba con palabras hirientes, con palabras que hacían una profunda herida en el corazón de Ana, pero además con mucha tristeza porque sabía que no tenía una solución por sí misma. Sabía que humanamente no había una respuesta, sabía que humanamente no había solución. Y es por eso que ella acude a quien sabe que le puede dar una respuesta. Así que, en primer lugar, la oración de Ana fue una oración con desesperación, fue una oración con profundo dolor, fue una oración con un anhelo vehemente de alcanzar el trono de Dios. Y justamente la segunda característica de la oración de Ana es que fue una oración con fe, con la certeza que Dios oye y que es capaz de responder positivamente. Eso lo dice el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Vamos a leer la primera parte. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Ella se dirige con este nombre ante Dios, sabiendo que Él puede dar una respuesta. Y miren, mis hermanos, esto es muy importante, porque en la Biblia, cuando nosotros encontramos a los hombres, en este caso a las mujeres, dirigiéndose a Dios, la forma como ellos le llaman tiene mucho significado, porque ellos llaman a Dios de acuerdo a la situación que ellos están pasando, de acuerdo a lo que ellos están atravesando y necesitan que sea resuelto. Esa es la manera como se dirigen a Dios. Así que ella, por ejemplo, se divide como Jehová de los ejércitos. De hecho, es la primera vez que se le llama así a Dios en la Escritura. Mucho más adelante se encuentra muchas veces esta expresión, pero aquí es la primera vez. Y probablemente podía ser Jehová de los ejércitos celestiales o podría ser de los ejércitos terrenales, pero era un Dios capaz de responder con ímpetu, de responder con fuerza a la amargura que ella estaba experimentando. En tercer lugar, se acercó con humildad, se acercó en la verdadera posición en que
debemos nosotros también acercarnos a Dios. Y eso lo dice el versículo 11 también en la segunda parte. Y le dice a Dios: si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, es decir, no llega a exigirle a Dios, no llega a ver si le tuerce el brazo a Dios, llega más bien con una petición. Y como ya hemos visto en lecciones pasadas, hermanos, hay varias formas como nosotros nos podemos dirigir a Dios, y una de ellas es a través de las peticiones. Cuando oramos a Dios por una petición, estamos suplicando, estamos rogando, estamos pidiendo. Y sabemos, debemos tener entendido, igual que Ana, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él tiene una respuesta inmediata. De hecho, mis hermanos, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar y les entrega la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, específicamente la primera frase dice Padre Nuestro. Esa expresión de Padre es que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él nos va a dar una respuesta como un hijo se acerca a donde un papá. Los que somos padres sabemos que las peticiones de nuestros hijos, aunque tengamos que hacer un sobreesfuerzo, nosotros siempre las suplimos o siempre tratamos de responderlas positivamente. Y Jesús les dijo: ustedes que son malos padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto, que es un Padre eterno, no nos va a dar lo que ustedes le piden. Eso, mis hermanos, tiene mucha importancia, mucha relevancia para nuestra vida. Así que, en cuarto lugar, Ana hace una petición específica. Vean qué interesante. Eso lo dice el versículo 11. La última parte dice: si no que dieras a tu sierva un hijo varón. Vean ustedes qué interesante. Esta es la petición de Ana. Ella quiere un hijo, pero no un hijo, no una hija. Ella quiere un hijo varón. Y específicamente lo pide de esa forma. Esto también nos enseña a nosotros, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a hacer una petición de delante de Dios, no debemos hacer peticiones vagas, sino que deben ser peticiones específicas, precisas, acerca de lo que nosotros queremos. La Biblia enseña que Dios ya conoce de qué tenemos necesidad, pero a veces somos nosotros los que no sabemos de qué tenemos necesidad. Y entonces cuando vamos a Dios y presentamos una petición específica, es entonces cuando nos estamos poniendo de acuerdo con Dios y le decimos: Señor, tú ya sabes de lo que yo tengo necesidad, pero yo no estoy seguro. Pablo dice: ¿qué es lo que debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, por eso es que cuando vamos a orar, debemos concertar con Dios, debemos ponernos de acuerdo con Dios en qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que pedimos. Y deben ser peticiones específicas, precisas, exactamente de qué es lo que nosotros queremos que Dios responda o cómo nosotros queremos que Dios responda. La quinta característica de la oración de Ana es que hace una promesa sabiendo que su oración sería contestada. Esto lo dice también el versículo 11. Dice: yo lo dedicaré, ese hijo que tú me vas a dar, ese hijo varón que tú me vas a dar, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, no le estaba diciendo: bueno, Señor, en el caso probable, a lo mejor que tú me lo des. Ella le está asegurando y está con la fe puesta que Dios le va a dar un hijo varón. Y le dice: ese hijo varón que tú me vas a dar, yo lo voy a dedicar a ti. Y va a ser nazareo desde su nacimiento. Aquí, por cierto, tiene mucha similitud Samuel, que es así como le llamó a su hijo, con Sansón, que había nacido algunos años antes. Y la sexta característica de la oración de Ana es que oró largamente y en silencio. Eso lo dice el versículo 12 y 13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Es decir, mis hermanos, Ana no hizo una oración de 3 minutos, sino que fue una oración muy prolongada, fue una oración muy larga. Y tampoco fue una oración escandalosa, porque lo que estaba expresando era la amargura que había en su corazón, ese dolor que había en su corazón. Era tan fuerte el dolor que no podía siquiera alzar la voz.
Así que ella casi en silencio, o más bien en silencio, apenas musitando las palabras, solo se movían sus labios. Así hizo la petición. Así que estas son, hermanos, las primeras 6 características. Y la última característica de la oración de Ana es que ella descansó completamente después que hubo orado, sabiendo que Dios había escuchado su oración. Versículo 18 lo dice de la siguiente manera. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vean qué contraste. Antes de orar, ella no comía porque estaba su contrincante, por decirlo de esta manera, porque la otra esposa de su marido la molestaba muchísimo. Ella perdía el hambre, ella perdía el apetito, no quería comer. Pero una vez hubo orado y sabía que Dios le iba a dar la respuesta, ella tranquilamente fue y comió y bebió, sabiendo que la respuesta había sido concedida. Su petición había llegado al trono de la gracia de Dios y Dios ya estaba obrando, le estaba dando la respuesta. Así que estas son las 7 características de la oración de Ana que bien hacemos nosotros en aprender y en aplicar a nuestra vida. Las voy a repetir para que tomemos nota. Lo primero es que fue una oración con desesperación, fue una oración con urgencia. La segunda característica es que fue una oración con fe, sabiendo que ella acudía a quien le podía dar una respuesta. Número 3, se acercó conociendo su verdadera posición, se acercó con humildad, no con prepotencia ni con arrogancia, sino que sabiendo que Dios es nuestro Padre. Sí, podemos acercarnos a Él confiadamente, pero Él es Jehová de los ejércitos y nosotros debemos guardar respeto cada vez que nos acercamos a Él. Número 4, hizo una petición específica, una petición precisa. Ella sabía exactamente lo que quería y eso fue lo que presentó delante de Dios. Número 5, hizo una promesa sabiendo que su oración iba a ser contestada. Número 6, oró largamente y en silencio. Y número 7, descansó completamente sabiendo que Dios había escuchado su oración. Esta fue, hermanos, la oración de Ana. Esto es lo que ella pidió. Y esto, como digo, es la forma como nosotros también podemos aprender, podemos pedir, podemos hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta a su oración? ¿Respondió Dios la oración de Ana? Los que ya conocen la historia, los que han leído la Escritura en este pasaje, saben que Dios respondió de inmediato. A la vuelta del tiempo de la vida, ella concibió y dio a luz un hijo varón y le llamó Samuel. Versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel significa eso, oído por Dios, es decir, otorgado por Dios. De hecho, significa regalo de Dios, pero Ana, cuando dice por cuanto lo pedí a Jehová, hace la acotación y dice: es que yo fui escuchada por Dios, por eso le hemos dado este nombre. Ahora, para nuestra aplicación, mis hermanos, para nuestra vida, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo la oración de Ana trascendió? ¿Cómo la oración de Ana cambió la historia? Esta es una pregunta muy importante porque nosotros debemos entender que las oraciones que nosotros hacemos y las oraciones, de la forma como Dios contesta nuestras oraciones, pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. En este caso, la oración de Ana cambió no solo el rumbo de ella, de su familia, sino que cambió el rumbo de toda una nación. ¿Cómo cambió la vida de Ana? ¿Cómo cambió el rumbo de la vida de Ana? Recuerden que mencionaba que para una mujer israelita no dar a luz hijos era una situación muy complicada. Eran denigradas y eran tomadas como que habían sido castigadas por Dios. Y Ana logró tener a su primer hijo en la respuesta a Dios, pero no solo eso, Dios la recompensó y le dio 5 hijos más. Eso lo podemos ver nosotros en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ahí dice la Escritura que le dio 5 hijos más. ¿Habrá cambiado la vida de Ana? Por supuesto que sí.
Ahora era una mujer fértil, ahora era una mujer que había dado a luz hijos a su esposo. ¿Cómo cambió la vida de su familia? Totalmente. Esas disputas que habían entre Ana y Penina desaparecieron. Elcana ahora estaba feliz, ahora estaba tranquilo, porque ya no había más disputa entre sus esposas y ya no habían más esas peleas en la casa familiar, o en la familia. Ya no había más esa tensión en la casa. Ven ustedes cómo una oración cambió la vida personal, familiar, y aquí viene también algo muy importante, cambió la vida nacional. ¿Por qué? Porque Samuel se convirtió en uno de los grandes líderes en los tiempos turbulentos del pueblo de Israel. Cuando Ana quedó embarazada, cuando ella concibió, se dio cuenta de que estaba trayendo al mundo a un hombre extraordinario. Y la Biblia dice que el próximo año que hubo que subir a la fiesta, ella no quiso hacerlo, sino que hasta que su hijo fuera destetado. Aproximadamente se cree que ese periodo de destete estaba entre los 3 y los 7 años. No importa el tiempo que haya sido, probablemente Samuel fue llevado a los 3 años, probablemente fue llevado a los 7 años al templo, o no al templo, sino al sitio de adoración, que en este caso era Silo. Y probablemente, mis hermanos, ese tiempo en que Ana lo tuvo con ella fue un tiempo vital, fue un tiempo trascendental, fue un tiempo en que ella sabía que estaba criando, sabía que estaba educando a un líder espectacular de Israel, y aprovechó ese tiempo para enseñarle, para infundirle los principios, los valores y sobre todo la ley de Dios en el corazón de este niño. Vean ustedes qué importante, y eso, mis hermanos, llevó a Samuel a ser el hombre que fue. Los primeros años, los psicólogos dicen que los primeros 5 años, en los primeros 5 años es cuando se forma quienes vamos a ser. Y de hecho, en los primeros 5 años es cuando se forma toda la programación que después se vuelve automática en nuestro comportamiento. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos y la forma en como nosotros pensamos se formó en su mayor parte en los primeros años de vida. Ana sabía que iba a tener poco tiempo a este chico con ella y aprovechó ese tiempo para inculcarle, para enseñarle y grabarle en lo profundo de su corazón la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, ¿cómo la oración de Ana trascendió nacionalmente? Bueno, primero, Samuel se convirtió en un sacerdote santo, en contraste con Elí, que era el sacerdote de ese momento, y con los hijos de Elí. Veamos lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. 1 de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vean ustedes qué interesante. Samuel se constituye en un sacerdote. Yo dije que Elcana era de la tribu de Leví, es decir, era de la familia sacerdotal. Por lo tanto, Samuel tenía derecho y estaba dotado, capacitado para convertirse en sacerdote. Y se constituyó en un sacerdote diferente. Elí era el sacerdote de ese tiempo y era corrupto. Los hijos eran peor todavía que el padre. Y en contraste, Samuel se constituyó en un sacerdote santo, en un sacerdote recto delante de Dios. Aún en el ambiente que él veía que se oficiaba en ese momento, él se mantuvo recto delante de Dios. Y ahí viene, ese es tema para otro estudio, la influencia de Ana, la influencia de su madre en los primeros años de vida del joven Samuel. Luego,
también Samuel, en segundo lugar, fue un fiel profeta de Jehová. Dice 1 Samuel capítulo 3, 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Vean ustedes qué interesante, mis hermanos. Esa expresión, que Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, significa que todo lo que Samuel dijo, así se cumplió. Y la Escritura dice que si hay un profeta que habla profecía y la profecía se cumple, ese es un profeta verdadero, es enviado de Dios. Pero si hay un profeta que habla profecía y no se cumple, hay que poner en duda su ministerio. Así que, mis hermanos, el segundo ministerio que desarrolló Samuel fue el de ser profeta de Dios. Pero también él fue de hecho fue el último de los jueces de Israel. 1 Samuel 7:15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Dije que esta historia sucedió al final de los jueces. De hecho, Samuel fue el último de ellos. Y cuando él era juez, los israelitas le dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne a través de jueces, sino que ahora queremos tener un rey como todas las otras naciones. Y fue Samuel quien ungió al primer rey de Israel, que se llamó Saúl, y también al segundo, que fue el rey más extraordinario de Israel, que se llamó David. Así que, mis hermanos, vean ustedes la trascendencia de la oración de Ana. Si Ana no hubiera llegado al punto de desesperación y no hubiera hecho la oración por su hijo, no hubiera habido Samuel. Y el pueblo, Dios hubiera usado otros medios, obviamente, para cambiar la historia. Pero la oración de esta mujer pudo hacer que la historia fuera de esta manera, porque ella confió en Dios, se acercó a Dios y supo que su oración podía cambiar el rumbo de la historia. Que Dios nos bendiga a todos.